Bienvenido de nuevo a este estudio cronológico de la Biblia y Fundamentos Firmes. Como siempre, vamos a comenzar esta lección con un poquito de repaso. Recuerda que Satanás tentó a Jesús en la última lección y la pregunta ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué lo tentó? Varias razones. Puede ver más de lo que tengo en esta pantalla, pero uno es, quería que Jesús pecara para que no pudiera rescatarnos, para que no pudiera ser el libertador, el salvador. No quería que la gente sea salva del pecado y del dominio de Satanás. Satanás quería tener dominio sobre Jesús. Recuerda que lo que hemos visto sobre este individuo, Satanás, quería, um, um, quería ser como Dios. Quería tener dominio sobre la creación de Dios. Quería ocupar el lugar de Dios. Eso es lo que está en su corazón. Que él mismo sea Dios o un Dios. Y hay muchas personas que dicen que ellos son dioses, que los seres humanos son dioses. Y por Satanás eso está perfectamente bien. Con tal que no adoren a Dios mismo. Porque Jesús no convirtió las piedras en pan, aunque tenía hambre. Podemos agregar a esa pregunta, ¿por qué no cambió las piedras en pan, aunque sí podía? Aunque tenía hambre, sí podía hacerlo. Um, lo vimos en la última lección, porque su padre no se lo había dicho. Jesús iba a hacer solo lo que su padre le ordenara. No iba a seguir la influencia de Satanás, su dirección, su camino. No iba a seguir ese camino. Y un principio muy importante para Jesús es de dónde viene mi instrucción, instrucción para la vida. Viene de Dios y nos toca a nosotros preguntar cuando escuchamos alguna filosofía, alguna idea que la gente dice que es buena. Debemos preguntar de dónde viene, quién dice. Porque hay cosas que nos parecen bien, pero nos lleva a la muerte. La Biblia dice, hay un camino que parece bien al hombre, pero lleva a la muerte. No reconocemos en todos los detalles de dónde nos va a llevar los principios que recibimos o que estamos considerando. ¿Cuál cosa es más importante que la comida? Miramos eso en la última lección, en la tentación de Jesús. Más importante es conocer y creer lo que Dios dice en la Biblia. Más importante conocer a Dios. Más importante recibir instrucción de Dios. Más importante que la comida diaria. Eso es lo que Jesús dijo a Satanás cuando fue tentado. ¿Sabe y utiliza Satanás la palabra de Dios? ¿Satanás utiliza la Biblia? ¿Los maestros falsos utilizan la Biblia? Claro que sí. Conoce las palabras de Dios, pero las distorsiona para cumplir sus propósitos. Y algunas personas que utilizan la Biblia mezclado con otras filosofías, a veces ellos no saben que están haciendo eso. Piensan que están bien, pero por falta de pasar tiempo conociendo lo que Dios ha comunicado, participan en la obra de Satanás, sin saberlo a veces. Otros lo saben y le están engañando a la gente a propósito para sus propios fines. Pero de todas maneras, ambos son culpables por no conocer bien la palabra de Dios. Porque Satanás podía ofrecerle a Jesús el lugar de gobernador de todas las personas del mundo. Podemos preguntar, ¿tuvo esa autoridad? Pues la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Sí tiene autoridad. Um, Parece a veces que Él tiene autoridad libre, sin límite, pero eso no es verdad, pero sí tiene autoridad, control de ciertas cosas por cierto tiempo.
tiene la capacidad de influir a la gente y desviarlos del camino de Dios. Um, ¿por qué lo tiene? Porque cuando Adán obedeció a Satanás, este se convirtió en el gobernador de Adán. Estaba siguiendo la autoridad, la dirección de Satanás y de toda la raza humana. Entonces, nacimos en el linaje de Adán, la raza humana, y estamos bajo el mismo reino, Satanás. Y la evidencia es que nosotros pecamos. ¿Cómo luchó Jesús contra Satanás cuando Satanás lo tentó con varias cosas y durante la vida? ¿Cómo luchó Jesús contra Satanás? Usó las mismas palabras de Dios escritas en el Antiguo Testamento. Podemos decir nosotros que usó la Biblia, usó lo que Dios había comunicado para enfrentar la maldad en este mundo. Usó la palabra ya escrita contra el enemigo de Dios. Y la palabra funciona contra cualquier ataque. Si es de Satanás, si es del mundo, o si viene de dentro de nosotros mismos, por nuestra propia carne, por nuestra propia manera natural de pensar. Podemos encontrar la respuesta a todas esas tentaciones en lo que está escrito en la Biblia, porque habla a todas las áreas de la vida humana. ¿Quién es mayor, Jesús o Satanás? También podemos decir esta pregunta: ¿cuál es más fuerte, las fuerzas buenas o las fuerzas malas en este mundo? ¿Cuál es mayor? Hay muchas filosofías, muchas religiones que dicen que son iguales y están luchando uno contra otro y vamos a ver quién gana. Dice muchas religiones, pero la verdad es Jesús es mayor. Él creó a Lucifer, a Satanás, y un día lo arrojará en el fuego eterno. O sea, Jesús tiene la autoridad sin límite, la máxima, y permite el pecado en el mundo que fue el resultado de la voluntad del hombre independiente de Dios. Y permite este proceso del pecado en el mundo y en medio de todo lo que Dios está haciendo, vemos que Dios es sobre todo eso. Vemos su bondad, vemos la maldad y entendemos que podemos creerle a Él, podemos estar al lado que va a vencer al fin de todo. Sí podemos. En medio de eso vemos el amor de Dios, el perdón de Dios, su plan de salvarnos de la maldad que conocemos. Entonces, esta lección, Jesús comenzó su ministerio. Después de todo el Antiguo Testamento, Jesús ya había nacido, Juan nació y estaba comenzando su ministerio. Ahí vamos a ver el cambio de Juan a Jesús. Entonces, Juan predicó, la gente prestó atención al mensaje de Juan, o varias personas, muchísimas personas escucharon el mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Fue muy sencillo. En lo más importante, que se arrepientan. El reino de Dios se acerca. Deben arrepentirse. ¿Recuerdan qué quiere decir esa palabra, arrepentirse? Cambio de mente hacia Dios, hacia nosotros, hacia el pecado y la seriedad del pecado. Entonces, Juan el Bautista, él enseñó fielmente, preparando a la gente para la llegada del libertador. Y Juan predicó a todos, a los que humildemente reconocieron su pecado y otros orgullosos que no querían reconocer su pecado. Y todavía existen muchas personas de ambas clases, personas
orgullosas, religiosas, dicen que asisten a la iglesia todos los días de su vida, dicen que leen la Biblia, pero dentro de sí no creen a Dios, no están confiando en Él, y piensan que ellos pueden hacer suficientemente bien las obras en su vida para que Dios los acepte. Orgullosos. No creen que Dios necesita salvarlos, que son pecadores, merecen el castigo, porque todo lo bueno que hacen está mezclado con el pecado. Y el mensaje de Jesús, el mensaje de la Biblia es, si Dios tiene que hacer todo para rescatarnos. Y en el día de Juan el Bautista, Juan predicó, hizo su ministerio de manera fiel, y había un rey, Herodes, que no le gustó su mensaje, lo encarceló y lo mató. Entonces se acaba la vida física de Juan en la tierra. Y dentro de esos años, ese tiempo, Jesús comenzó su mensaje. ¿Recuerda cómo comenzó Jesús su mensaje? En Marcos 1, 14, 15 dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Y 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Comenzó con el mismo mensaje que Juan el Bautista. Juan vino primero anunciando el ministerio y la persona de Jesús, y otra prueba de que Jesús estaba de acuerdo con el mensaje de Juan es que comenzó con lo mismo. Arrepiéntanse, necesitan un cambio en su vida, cambio de mente, cambio de actitud. Hay que ponerse de acuerdo con Dios, con lo que Él ha comunicado, que somos pecadores. Necesitamos algo de Dios, su gracia y su misericordia. Necesitan creer las buenas noticias, el Evangelio. Hebreos 11:6 dice, y hay que agarrar este concepto, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Sin fe, sin creerle a Dios. Dios, lo que tú dices, yo te creo. Lo que tú dices, eso es para mí, Señor. Eso es la fe que se encuentra en la Biblia. Sin esa fe, imposible agradarle. Podemos trabajar fuertemente haciendo cosas buenas todos los días de la vida, pero si no creemos a Dios, no confiamos a Dios, es imposible agradarle, es imposible ser aceptado por Él. Y hemos visto muchísimos ejemplos. Abel, llevando su sacrificio, hizo lo que hizo porque creyó a Dios. Su hermano no le creyó, no hizo lo que Dios pedía. Noé hizo lo que hizo porque creía a Dios, y Dios lo salvó. Abraham, Dios le llamó a Abraham salir de su país. Salió porque creía a Dios. Moisés creía, confió en el Señor y mandó a la gente de Israel, y él mismo también en la casa donde él estaba, pusieron la sangre sobre los postes de las puertas. Caleb y Josué, cuando iban a entrar a la tierra prometida, creyeron a Dios, creyeron que Dios iba a darles, aunque no les había dado la tierra todavía, ellos tuvieron fe. Recibieron las palabras de Dios y respondiendo, sí, Señor, tú dices la verdad siempre, te creo. Por eso hicieron lo que hicieron. Todos los que quieren que Dios los acepte necesitan creer y tener confianza que Él va a cumplir lo que dice que va a hacer. Entonces, esta palabra evangelio, ¿qué es lo que quiere decir? Usamos esa palabra en la iglesia, pero ¿qué quiere decir?
Es muy sencillo. Um, el Evangelio son las buenas noticias. Buena noticia, buenas nuevas. Eso es el significado de esa palabra. Y esta noticia es algo muy específico. Y es lo siguiente. Dios nos dio el Salvador y ofrece salvación a todo el mundo. Ahí está las noticias. Creer al Salvador, creer lo que Dios ha provisto. Jesús les decía a la gente, necesitaban ponerse de acuerdo con Dios, arrepentirse y creer la buena noticia, que pronto iba a comenzar el gobierno de Dios en la tierra. Viene el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaba el rey del reino de Dios. Dios envió a Jesús al mundo para vencer a Satanás, para rescatar a las personas del dominio de Satanás. Él es el rey. Vino a gobernar y algún día fue rechazado la primera vez, pero algún día va a ser el rey por toda la eternidad en la tierra. Jesús dijo que la única forma de escaparse del dominio de Satanás, del pecado, de la muerte, es ponerse de acuerdo con Dios y creer lo que Dios estaba comunicando en este evangelio, en esta noticia buena. Creerle de corazón. Decir, lo que tú dices, Señor, eso es para mí. Te acepto para mi persona, para mi vida personal. Eso es la fe bíblica, eso es lo que quiere decir creer a Dios. No solamente creer en Dios, como dicen muchas personas, aunque eso también es bíblico, es verdad, pero creer a Dios, creer lo que dice. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Yo he hecho todo, me creen, aceptan lo que yo hago en su lugar. Pues algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y en el comienzo de su ministerio, Jesús llamó a algunos hombres para ayudarlo en su obra, para participar en la obra que él estaba haciendo. En Marcos 1:16 dice, mientras caminaba junto al mar Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, vengan conmigo, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. O sea, hasta ahora tiene 4 hombres siguiéndole. Jesús los llamó. Y lo más probable es que ellos habían escuchado algo de Jesús, no estaban dedicados a seguirlo 100% todavía, pero de este momento en adelante estaban con Jesús. Y Él escogió varios hombres para estar en su círculo más estrecho de amigos, de discípulos, de seguidores. Y ellos comenzaron desde ese momento a seguirle de tiempo completo, que iban a serles pescadores de hombres, que iban a agarrar hombres del mundo para que reciban salvación, para que sean también seguidores de Jesús. Y Jesús, mientras estaba enseñando, enseñaba con autoridad. En Marcos 1:21 dice, entraron en Capernaum, una ciudad al lado del mar Galilea, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Los judíos que no vivían cerca del templo tenían sus lugares donde iban los días de reposo a escuchar la palabra de Dios. La lectura del Antiguo Testamento, de Moisés, de los profetas, de David, el Antiguo Testamento. Ahí estaban congregados los judíos.
porque el templo estaba bien lejos, no podían ir cada rato, solamente iban a los días de fiestas importantes. Entonces tuvieron sinagogas, diríamos nosotros ahora, iglesias locales. Pero fue sinagoga donde escucharon la lectura del Antiguo Testamento. Jesús les enseñó. En 1:22 dice, y se admiraban de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una diferencia grande entre Jesús y sus maestros, los escribas, los fariseos. Se sorprendían. Se enseñaba con autoridad y qué más debemos esperar del mismo Hijo de Dios. Enseñaba de manera diferente. Los escribas sabían muchas cosas, pero ellos porque no creyeron, no podían explicar el significado de todo lo que Dios había comunicado en el Antiguo Testamento. Ellos confiaban en sus propias obras, no entendieron bien. Enseñaron su supuesto conocimiento de la palabra. Sabían mucho, pero no conocían a Dios realmente. No entendían con claridad el significado de lo que fue escrito. Pero Jesús, como Él es Dios, entendía, claro que entendía, conocía a su Padre, el Dios eterno, y podía explicar con claridad porque tenía ese conocimiento claro. Decía a la gente exactamente lo que Dios estaba diciendo por medio de lo que estaba escrito. Él sabía lo que estaba escrito, y todo el significado de lo que estaba escrito. Necesitamos nosotros crecer en eso mismo, y si podemos. Entonces, él estaba en cierto lugar en el mundo cuando estaba comenzando su ministerio y enseñando en esta ciudad, Capernaum, al lado del mar Galilea. Y pongo mapas en medio de esta enseñanza para demostrar que estamos hablando de lugares reales en el mundo. ¿Y qué es lo que debemos esperar de eso? Descubrimientos de la arqueología que apoya la Biblia. Y eso es exactamente lo que han encontrado, especialmente en esa área de Israel, al lado del mar Mediterráneo. Eso es lo que se encuentra. La evidencia de la realidad de la comunicación de Dios, lugares, cosas que fueron usados, manuscritos, lugares que mencionados en la Biblia, sí se encuentra. Todavía algunos lugares originales tienen esas ciudades. Algunos fueron destruidos y se encuentran los rastros. Sí se encuentran. Entonces, al lado de ese mismo mar, Jesús expulsó espíritus malignos en Marcos 1, 23 y 24. Dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. No podía controlarse. Empezaba a gritar. 1:24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Un hombre diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Estos espíritus que estaban tomando control de un hombre conocían a Jesús, sabían quién era. Estos espíritus son los demonios, o sea, originalmente ángeles que Dios hizo, pero se rebelaron. Y a ellos les gusta vivir dentro de las personas que son hijos de Satanás y querían dominarlos. Y así hacían. Satanás y los demonios saben que Jesús es Dios, su creador, el Santo de Dios. Dicen ahí. Estos demonios sabían que algún día serían arrojados al lago de fuego. Sabían, lo expresaron. Tuvieron miedo.
sabían que Jesús tenía poder para arrojarlos al fuego. En ese mismo momento tuvo la autoridad y el poder de hacerlo. Marcos 25, 26. 1, 25, 26. Jesús lo reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Entonces la conversación hasta ahora. Tú eres el santo de Dios. Yo sé quién eres tú. Cállate, dijo Jesús. ¿Por qué lo cayó? ¿Por qué no quería que siguiera declarando que era el santo de Dios? Estaban diciendo la verdad, ¿no es cierto? Jesús dijo, cállate, sal de él. Jesús no quería que la gente conociera a Dios a través de la palabra de los espíritus inmundos, los demonios, y lo echó de ahí, porque ellos y Satanás son mentirosos. Pero Jesús vino a declarar toda la verdad. Los seguidores de Satanás a veces dicen la verdad, pero la mezclan con mentiras para que suene bien. Jesús mismo quería comunicar el mensaje de Dios a la gente. No quería que ellos recibieran el mensaje a través de los enemigos de Dios. Porque podemos comenzar escuchando algún mensaje de un demonio y seguirle. Y lo comienzo puede ser la verdad, pero al fin de todo va a desviarnos. Va a mezclar mentiras con lo que es la verdad. Está dispuesto a usar la verdad, pero lo mezcla con mentiras. Y sigue el versículo 27, 28. Y todos, había gente mirando lo que estaba pasando, escuchando esta conversación. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. O sea, la gente asombrada, maravillada, estaban escuchando algo diferente que no habían escuchado antes. Veían que Jesús tenía autoridad y poder y los espíritus tenían que obedecerlo. No tuvieron opción, tenían que salir. Y de ahí Jesús sanó a mucha gente enferma y expulsó demonios. En Marcos 1, 34, 39 dice, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a otros pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Jesús quería a la gente. Y las enfermedades, como Jesús es el creador, las enfermedades se desaparecieron por la palabra de él. Solamente por su palabra habló a los demonios y a la gente enferma. Se sanaban. Los demonios fueron expulsados por el poder de la palabra de este hombre que también es Dios, el Dios, el Hijo de Dios. El Señor se preocupaba por ellos. También se preocupa por nosotros, por ti y por mí. No ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Él conoce muy bien todo lo que estamos experimentando. Sabe que estamos
bajo el miedo, bajo el pecado, y que si seguimos en ese mismo camino, estamos bajo la muerte. Y desea rescatarnos, quiere quitarnos del dominio de Satanás y del pecado y de las consecuencias del pecado, consecuencias terrenales y consecuencias eternas. En este momento en el estudio encontramos que Jesús sanó a un leproso. En Marcos 1:40 dice, un leproso vino rogando a Jesús, arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. La lepra, vamos a hablar de la lepra. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad que afecta la piel. Y la lepra, en esta palabra en la Biblia, incluye varias enfermedades de la piel y enfermedades que causaban la muerte de los nervios y de las extremidades del cuerpo. Y causaron infecciones y la carne se descomponía hasta que las personas perdieron partes de su cuerpo como dedos, manos, algunas partes de la cara. Y en los tiempos bíblicos no había remedio para esa enfermedad. O sea, fue una sentencia de sufrimiento y muerte. Y ellos no podían arreglar ese problema, no podían curar esa enfermedad. Pero Jesús, en cambio, tenía el poder de Dios sobre cada enfermedad. El leproso se dio cuenta que Jesús sí podía ayudarlo, aunque nadie más podía. Y lo hizo lo único que podía hacer, llamarlo pidiendo su misericordia y su ayuda. Y los leprosos eran gente separada de la sociedad, parias, gente que vivían fuera de sus propias comunidades, no podían participar en la vida normal. Y nadie se acercaba. Habían leyes que tenían que decir inmundo, sucio, para que la gente sabía quién era y no se acercaban a esas personas. Muy triste, mucha tristeza entre la comunidad de los leprosos. Y este lepra es una ilustración de nuestro pecado en nuestras vidas. No hay manera de deshacernos del pecado. Dios odia el pecado y nos toca curarnos, que alguien nos cure del pecado, porque nosotros no podemos. No hay remedio entre la raza humana. Solo Jesús, el Salvador, puede ayudarnos. Y por esa razón vino al mundo. Es la razón que estamos estudiando este mensaje de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y para que cada uno entienda claramente qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, que nos quiere rescatar. Nos quiere rescatar de Satanás, de nuestro propio pecado y de las consecuencias de nuestro pecado, la muerte. Seguimos en 1:41-42. Movido a compasión, extendió Jesús la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Una maravilla de que Jesús lo sanó. Pero hay otra cosa que está pasando aquí también. Jesús hizo algo que nadie más hacía. Nadie más tocaba a ellos. No tuvieron ese cuidado, esa preocupación, ese cariño, ese amor. Nadie los tocaba, ni se acercaban. Jesús no solamente se acercó a él, pero sino extendió su mano y lo tocó. Y lo sanó. Demostró su amor, prestó atención a este hombre
presta atención a nosotros. Eso es el Jesús de Nazaret. Nos quiere. Se preocupa por nosotros. Pudo haber solamente hablado. Pudo haber declarado la sanidad sobre ese hombre. Pero así no fue. Se lo tocó. Mostraba que quería a ese hombre, amaba a ese hombre, quería demostrar el amor de Dios. Y Jesús no ha cambiado. Es lo mismo hoy en día que cuando estaba caminando en la tierra. Y y deberíamos identificarnos con este leproso, porque tenemos un problema que no podemos arreglar, no podemos sanar nuestra condición. Estamos separados de la ciudadanía de Dios, del pueblo de Dios por naturaleza. Necesitamos ese remedio de Jesús. No hay nada que nosotros mismos podemos hacer para recibirlo. Dios tiene que hacerlo. Y fuera de Jesucristo mismo no hay nadie que nos puede ayudar. La gente nos rechaza. La gente ve cómo somos muchas veces y no nos quieren. Nos rechazan como este leproso. Y quizás, tal vez sentimos que si alguien supiera cómo somos por dentro, en realidad nunca querrían tratarnos tampoco. ¿No? Que la gente sabe cómo somos dentro, nunca van a querer ser nuestro amigo. Y quizás pensamos lo mismo sobre Dios, que Él nos mira de esa forma, pero la verdad es que Dios conoce cada detalle terrible de nuestras vidas. Él sabe todo lo que está en la mente y en el corazón. Y aún así, conoce todos los detalles. Pero de todas maneras encontramos el mismo mensaje en la Biblia, que nos quiere. Quiere ser nuestro Salvador. Quiere nuestra amistad. Quiere que vivamos con Él por toda la eternidad. No solo le interesa alcanzarnos, no solo está dispuesto a salvarnos y recibirnos, sino Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Fuera de Él no hay esperanza. Y encontramos en la Biblia que Él quiere alcanzarnos, quiere recibirnos, quiere perdonarnos. Sea el pecado más feo en el mundo, quiere que nos acerquemos a Él según lo que Él ha dicho. Quiere que tengamos fe en Él, confianza en Él. Él quiere que respondamos: tú siempre dices la verdad, Señor. Tú me quieres, tú me amas. Señor, te amo a ti también, te creo, confío en ti. Sea la maldad que sea, siempre nos está llamando a arrepentirnos y creerle a Él, creerlo, el mensaje que Él nos está comunicando. El comienzo, varios detalles del ministerio de Jesucristo, y vamos a seguir en eso mismo y ver muchísimas otras cosas en las lecciones que siguen. Por ahora dejamos este estudio Fundamentos Firmes y vamos a seguir adelante en otras lecciones.